evidencia que ya la estoy cuadrando. Ajá, dime. Especificación de requerimientos de software. Lo que yo tengo es, no entiendo bien cómo se ve rellenar el cuadro que es de referencia. Dice referencia, título, ruta, fecha y autor. No sé quién, no tengo claro qué viene en cada cuadro. Ok, esa parte de la referencia es simplemente como tu bibliografía, como la referencia que empleaste para la parte de la documentación. Fíjate que al final no hay una parte que diga si bibliografía o bibliografía, sino que vámonos hasta el documento. Permíteme, entonces yo me comparto y nos trasladamos allí. Sí, Eso, porque lo que yo te ver es que cómo se, o sea, un ejemplo de cómo se viene, qué se coloca en cada cuadrito. ok. Como para tener más dudas, porque Ah, eso es pero lo es que que necesito. fíjate, acuérdate que también en plataforma tenemos esos ejemplos. Aquí se colocaron en material complementario, mira, aquí tenemos dos ejemplos de SRS que ya están desarrollados y puedes revisar allí también y comparar la parte de las referencias. Mira, ve, mi control de cambio, esas referencias van aquí aparte. Sí, pues, sí, pero pues me refiero ahí en el cuadro donde dice referencia, ahí colocan 001. O sea, la referencia de este sería el primer formato sería la uno, no entiendo. A ver, vamos a ubicarnos en qué parte, específicamente en el índice. Estoy aquí en el índice. Háblame del punto en el que estamos hablando. Es desde el punto 1.4 referencia. Ok, Hay un vamos. cuadro con 2, 4 con 5 columnas. Vámonos a la plantilla y ubiquémonos en la plantilla entonces también. A ver. Y ya le está dando ubicación a esa plantilla, pero como estoy terminando unos comentarios que estoy haciendo, entonces también me tocó por pasos. Definiciones, acrónimos y abreviaturas. Referencia 1.5. Aquí, esta que tengo acá. La referencia puede ser, lo que nos habla de la referencia es un indicativo, si la referencia, a ver, permíteme, porque es que la idea es tratar, referencia en ese caso es un ID, parece, según la plantilla lo que necesitamos es el ID que tú le vas a dar, sea referencia 1, referencia 2, referencia 3, referencia 4, o sea, es como una forma de cronolo, en este caso, ordinal de, este es mi libro de análisis. A ver, aquí lo estamos. Tenemos nuestra plantilla, Nefer. Aquí. Esta referencia es simplemente un ID, es como un identificador. Referencia 1. La referencia 1 es todo lo que debes continuar aquí en la fila que le corresponda. ¿Que tienes dos referencias? Bueno, referencia 02. Ya este es como tú quieras darle esa numeración a esa cantidad de referencias que tomaste para desarrollar este documento. El título que empleaste, la ruta, si es una digital, coloca ahí el HTTP, la fecha en que se publicó y obviamente la persona o la organización que está encargada de, en este caso, como original y creadora de ese documento. Cuando hablamos aquí de referencia, simplemente es un indicador. 1, 2, 3, 4, 5, como tú quieras identificar esa referencia que estás empleando dentro del documento. No sé si me explico allí, cuéntame tú. Sí, pero si tengo 5 referencias, he sacado 5 referencias, viene 1, 2, 3, numerada por... Correcto. Ordinalmente la vas ubicando allí. 1, 2, 3, 4 y las que vaya utilizando. El título es el documento al que llame. El documento, sí, que recuerda muy bien que cuando te hace referencia a una, vamos aquí a la parte de las referencias. Yo, por ejemplo, vamos a buscar aquí, esta, por ejemplo, que tengo aquí, que es, estaba revisando la parte del prototipado, porque prototipado es, aunque es una metodología tradicional, tiene elementos de metodología, o sea, te estaba tratando de satisfacer esas necesidades en cuanto a los procesos incrementales. Y se puede trabajar como, dependiendo la envergadura del proyecto que tienen, se puede trabajar con una metodología prototipada. ¿Cuál es el título? El título es este que tenemos aquí, generalmente cuando tomamos referencia. Muchas personas utilizan en el título y colocan el nombre de la página
como en este caso que dice Infinitia Industrial Consultants. Esa es la página que está generando la publicación, pero en realidad el título es este que tenemos aquí del artículo en el cual tú empleaste para trabajar. Y de igual forma los autores, en muchas de las páginas aparece inicialmente como debe ser norma aquí. Si fue algún compañero, algún periodista o algún autor, en este caso único, el que generó el artículo, ellos aparecen allí con su nombre, Hernández Luis, y aparece la fecha tal cual como está indicada allí. En el caso como en este artículo, que nosotros no identificamos quién lo publicó, obviamente que la publicación va a ser a nombre de la página, entonces ahí sí, donde decimos el autor, ahí sí correspondería colocar el nombre en este caso de la empresa, aquí lo tenemos aquí al final, Infinita Industria Consulting, que sería la encargada de validar la información que tenemos allí, en este caso de publicarla. Y esa sería la referencia como tal. Obviamente que aquí en esta parte donde tenemos en el material la ruta, aquí sería la dirección HTTP que tendría en este caso ese documento y dejarla, tratar de quitarle el vínculo. Muy importante cuando nosotros nos copiamos las direcciones electrónicas, no dejar el vínculo. ¿Cómo hago yo para quitarle un vínculo? Si yo me copio una dirección HTTP de alguna página y cuando la voy a pegar al documento, que la coloqué y la pegué allí, obviamente cuando le dan un espacio, se activa el enlace. Los documentos, la presentación de documentos, se recomienda no dejar esos enlaces allí. Con simplemente el que desee averiguar o indagar sobre la existencia o no de esa referencia que tú estás colocando allí, simplemente copia y pega en la barra del navegador. Pero en este caso, recuérdense que la cibegrafía vamos a tratar de no dejarles el vínculo. ¿Cómo no voy a dejar el vínculo? Mire, aquí lo tenemos. Usted llegó botón derecho a esa y le dijo quitar vínculo. Que solamente quede en la ruta, más no el enlace pegado allí. Porque dejar esos enlaces directamente dentro de los documentos, eso resta presentación. Y la idea es que nosotros hagamos ya estos documentos que son entregables a otras personas que van a revisar, que tengan las características, en este caso, las más idóneas para la presentación de esos documentos. No sé si ya aclaramos la duda, pero allí con la parte de las referencias. Ahora sí, pero ahora sí me quedó bien clara esa era que eso me faltaba para meter una referencia que tengo de unas cosas que he investigado, de abreviaturas, acrónimos, todo esto que me tiene referencia donde le he sacado. Sí, porque es que recuérdense, por ejemplo, a ver, yo aquí tengo el Word abierto, yo tengo un documento, vamos a dar un ejemplo cualquiera. ¿Qué pasa con los documentos? A ver, uno que yo haya están hechos. Por ejemplo, este es un trabajo cualquiera que yo estaba desarrollando. Cuando me voy a la parte de la bibliografía, fíjense que la bibliografía no veo los vínculos automáticamente se identifican porque ustedes tienen allí directamente, primero cambia el color, aquí en la parte del HTTP, les cambia el color. Y segundo, tienen la línea, todo lo que es la dirección electrónica subrayada. Cuando yo voy a llevar una cibergrafía, ahí no te están pidiendo que dejes el vínculo como facilidad de acceso, no. La presentación nos dice que tú vas a colocar la dirección electrónica de donde tomaste la información, pero deben eliminar el vínculo. Vuelvo y repito, ¿cómo yo elimino el vínculo? No, fíjense que la bibliografía, si yo quiero manejar la presentación de un documento, todo está del mismo color. Yo puedo colocar los encabezados que ustedes consideren necesarios porque el encabezado es como esa firma personal que tú tienes de tu documento. Pero en lo que respecta al texto, todo debe manejarse del mismo color. Nosotros ya, esto no es como ese trabajito que entregamos en el bachillerato, que yo subrayaba los títulos rojitos. No, ya la parte de documentación de nosotros a este nivel debemos manejar formatos, debemos manejar las normas como debe ser la mejor presentación. Y en la parte de la cibergrafía no dejamos el enlace activo, hay que eliminarlo. Ay, pero ¿cómo hace la persona para ver? Simplemente copió la ruta y la pegó en un navegador y le dio buscar. Y de esa manera puede verificar si esa información existe o no. Pero en el documento que se entrega no deben estar estos enlaces activos. Botón derecho del mouse sobre el enlace y le dicen quitar hipervínculo, que solamente quede la referencia de la ruta, más no el enlace directo. Si yo estos documentos, recomendaciones siempre,
no envíen tarea en formato Word. ¿Por qué? Bueno, porque a veces recuérdense que sus documentos son su creación, son sus productos. A veces tenemos compañeros o a veces, bueno, no creo que aquí en el SENA vamos a tener ese problema, pero es una recomendación general en el área laboral. Cuando ustedes vayan a entregar un documento, entréguenlo en PDF. Usted llegó a su documento, se fue al menú archivo, le dio guardar como y en la pestaña de la ruta de acceso siempre seleccione en PDF. Todos sus documentos siempre guárdenlo en PDF cuando los vayan a enviar. ¿Por qué? Porque en PDF ellos pueden en cierta parte copiar, pero es más complicado tener que copiárselo tal cual como está allí, porque el PDF es una vista, más no se trae el formato, ni las imágenes, ni nada de lo que tenemos allí. Entonces es recomendable que muchos de esos que tenemos allí lo traigan ustedes y lo entreguen. Fíjense que los colores siguen siendo los mismos. O sea, la idea es tratar de la presentación, manejarla con el mismo texto. Que trabajamos con elementos visuales como tabla es válido porque eso te va a permitirte como ser un poquito más agradable a la vista. Pero lo que se refiere a la referencia, en ninguna parte del documento debe estar un hipervínculo activo, a menos que se los pidan. Por ejemplo, les dicen a ustedes en tu actividad que deje activa la ruta del acceso. Bueno, ustedes colocaron la ruta de acceso aquí, enlace, y pusieron su enlace y su ruta de acceso activa. Pero sí es, en este caso, exigido para la presentación. Pero en normas generales, los documentos no deberían tener el vehículo activo en la presentación del documento. Entonces, igual mismo ocurre aquí. Cuando ustedes vayan a trabajar y en los entregables que próximamente vayan a manejar, traten de no dejar los vínculos activos. Los trabajos de la metodología, como les dije ahorita, muchos en la parte que me colocaron la cibergrafía, porque recuérdense que esa metodología nos pide como un requisito mínimo 5 referencias, dejaron todos los vínculos activos. Entonces hay que corregir y tratar de eliminar esos vínculos activos que tenemos dentro de esas cibergrafías con las que estamos trabajando. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Esas cibergrafías tienen que verse de esta manera. No puede haber ningún enlace activo en esa cibergrafía, así tal cual. ¿Cómo se escriben? En la plantilla, recuerden que la plantilla ya tiene ciertas características y normas con las que hemos trabajado. ¿Cuáles serían? Mire, recordamos que nuestra plantilla la disponemos aquí en el contenido del curso, es que es nuestra ruta de acceso. Y en material complementario vamos a conseguir esas plantillas. Aquí está la plantilla de presentación de documentos. Usted descarga su plantilla. Aquí. Descargamos la plantilla y la plantilla la extrae como un ejemplo de cómo deberíamos hacer esa parte de esa cibergrafía. Les dejé una aquí, en este caso como ejemplo. Aquí se coloca el autor, el año en que se publicó, porque así es la referencia como debe hacerse, el título de esa cibergrafía y aquí en este espacio de la dirección electrónica. En este caso la dejé activa, permítanme quitarles entonces y corregirle este error aquí. Vamos a hacer algo más simpático y vamos a insertar elementos que me permitan indicarles qué representa cada una de ellas. Por ejemplo, aquí. Vamos a colocar esto aquí y aquí le vamos a colocar lo que representa cada una de ellas para que se les haga mucho más fácil. Permítanme, yo organizo bien entonces la plantilla para que no tengamos ningún problema. ¿Qué representa para nosotros esto? Autor, que se escribe de esta manera: apellido y nombre. Listo, tengo mi autor. Vamos a hacerlo así y les vuelvo a publicar la plantilla para que entonces no tengamos ningún problema de recordar cómo debo hacer esa referencia. Autor, aquí. Apellido y nombre. Copiemos nuevamente estos elementos que tengo aquí. Mi siguiente, aquí. Vamos a poner esta aquí. Y vámonos con esta hacia acá.
Ahí está, me quedó volteada. Aquí ya sería año de publicación. El año de publicación nosotros lo vamos a colocar aquí mismo. Vamos a enderezar esta flecha. Y este es el año de publicación. Aquí vamos a tener el título del documento. Se escribe documento en línea o artículo en línea, o vamos a colocar entonces aquí las tres posibles opciones. Porque también resulta que si usted pudo ver un artículo de alguna persona que publicó, o simplemente bajo un libro de internet, y en el libro de internet consiguió la información que necesitaba, hay que decir, se especifica si lo hizo con un libro, con un artículo o con un documento. Uno de ellos, usted escoge uno de los tres. Vamos a traernos esta para acá, y entonces así van a quedar mucho mejores las referencias explicadas aquí. Usted escogió uno de los tres y lo puso allí. Disponible en, entonces aquí es dirección electrónica. Obvio que esta parte de la dirección electrónica les voy a poner aquí sin vínculo, sin hipervínculo. ¿Qué significa sin hipervínculo? Que no puede estar reflejada ni en la parte que se subraya, ni el color diferente a como debe ser un documento. Aquí. Entonces corrijo esta y se las monto de una vez dirección electrónica. Así se hace la referencia a cuando trabajamos en una cibergrafía, tal cual. Entonces vamos a dejar este aquí así, yo la voy a guardar y se los voy a montar de una vez allá, así mismo en Doc, para que puedan cambiarlo. Ustedes simplemente allí vamos a colocar lo que cada uno va a trabajar. ¿Qué me falta aquí? Me falta, a ver, vamos a llevarnos este libro para acá arriba. Ustedes seleccionan uno de estos porque falta una parte aquí importante que no la coloqué ahora que la estoy revisando. Se dice cuando ustedes revisaron esa información. Debemos colocar aquí una fecha, 27 del 2022. Tal cual se colocan las referencias cuando hablamos de cibergrafía. Siempre hay que poner una fecha. Si así es el mismo día que usted publica el documento, usted ponga una fecha. Porque según la norma, así se establece que dice visitado, hay unos que ustedes pueden ver donde dice recuperado, hay otras donde se puede haber otro término que hace referencia a que el documento fue visto, también lo ponen visto. Entonces la idea es que también se identifique la fecha en la cual usted averiguó o revisó esa información que está allí. Así se hace la parte de la cibergrafía cuando hablamos de documento. Entonces yo guardo este documento, me voy a trasladar por allí que vi las manitos, escuché el sonido, discúlpenme que tengo la pantalla completa compartida, dejo de presentar. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Félix, ¿cómo están? Cristian, ¿tiene la palabrita? Estás preguntando, cuéntame. Hola, ingeniera, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho, cuéntame. Ingeniera, pues yo quería hacer una pregunta respecto a eso que usted está explicando. Esto me pasó en una de las evidencias, no recuerdo bien la anterior. Lo que pasa es que yo consulté algo para la evidencia y en la página de Platzi es un artículo para mi evidencia, pero resulta que ellos se basaban en otra evidencia que había hecho otra persona y claramente ellos lo referenciaban ahí. Pero entonces mi pregunta es, en ese caso, como el autor no es la página que yo estoy consultando, sino un autor anterior, ¿ahí cómo se pondría? ¿O cuál se pondría, el autor original o el de la página que estoy consultando actualmente? No, fíjate, a veces eso se genera mucha confusión, porque es como una cadena, ¿no? Este revisó a este y el otro revisó al otro, y cuando te vas a dar cuenta, tú estás revisando como el trabajo
tercero de otra persona que lo publicó. Entonces tú vas a colocar en ese caso solo la referencia en la que estás en este momento trabajando. Si esa persona lo tomó de ese o del comentario de otro, ya él lo hizo propio al hacerle referencia. Entonces tú también le haces, tú vas a seguir la cadena, tú vas a como a formar otra parte de ese eslabón. Entonces cuando tú hagas la referencia, hazlo de la que estás consultando, no de la que él revisó, sino tú en este momento tienes esta página activa. Por ejemplo, vamos a mostrarte nuevamente, yo comparto aquí y vamos a tomar uno de estos ejemplos que estaba revisando la parte de cualquiera. A ver, aquí hay un artículo. Fíjate, ¿ves? Por ejemplo, este. Aquí tenemos el título. Aunque esta página la está publicando Hosting Plus, esta página tiene un autor. El simple hecho que el señor Felipe esté allí, entonces ese va a ser simplemente el autor que nosotros vamos a colocar. Que si la página aparecerá como referencia cuando se muestre el enlace. El autor sería Felipe, el año lo tenemos el 2021 y este sería su título. Resulta que Felipe aquí en algún momento, hay muchos que, en la mayoría de los que trabajan, en este caso haciendo una documentación correcta, ellos colocan aquí según algún otro autor, qué sé yo, Revilla, en el año 2021 definió tales criterios. Y ellos hacen referencia a otra persona con las cuales están apoyando su documentación. En esta no tenemos ninguna referencia. Pero como tú estás revisando es esta, tú le vas a hacer simplemente la referencia a esta que estás revisando. Que si el autor en ese momento del artículo con el que tú estás viendo revisó otro material adicional, eso le permitió a él concluir con lo que tú estás leyendo aquí en este momento. Y es a este al que tú le vas a hacer la referencia. Vamos a ver si hay alguno de estos por aquí. Generalmente ellos deberían utilizar su referencia porque obvio que muchas de estas personas no crearon esta información y eso se ha perdido, lo que corresponde hacer lo que llaman los derechos de autor, porque yo puedo leer esta información y si yo la interpreto y lo hago y la escribo con mis propias palabras, eso es mi creación y es válido. Pero entonces muchas de estas páginas nosotros nos podemos dar cuenta a veces cuando revisan que son 3 páginas que dicen exactamente lo mismo y ninguna hace referencia a ningún autor. Entonces, es por eso es que se habla mucho de lo que son esas violaciones de los derechos de autor. Porque si yo estoy tomando alguna información de otra persona, yo tengo que hacerle referencia porque esa fue su creación. Simplemente mencionarlo, decir, según Andrés, colocamos el año allí, él define, él comenta, él establece. Y eso es lo que se pretende cuando trabajamos estas bibliografías de esta manera, respetar la parte de los derechos de autor. Cristian, entonces en ese caso tú vas a hacer referencia solo a la página que actualmente tú estás haciéndole la consulta. Vale, Angelina, muchísimas gracias. ¿Alguna otra, chicos, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a alguna otra información? ¿Qué vamos a tomar en este momento? A ver, yo reviso aquí el chat que tengo la parte activa. Ok, listo. Buenas tardes, Feli. Buenas tardes, Cristian, que estaban allí. No les había visto el mensaje. Buenas tardes. Y vamos a tomar este tiempito para aclarar un poquito la evidencia que corresponde a esa justificación de la metodología. ¿Por qué? Revisando los que estaba en este caso corrigiendo y observando, nos falta documentar en la evidencia ese contexto donde vamos a hacer la propuesta de nosotros. Llegamos directamente en muchos de los casos a hablar sobre la metodología y no hacemos esa introducción o esa descripción general de cuál es el área donde ustedes piensan aplicar el proyecto. ¿Por qué hace falta eso? Porque recuérdense que las evidencias son por separado. Tal vez yo pueda acordarme del área donde cada uno de ustedes esté haciendo su proyecto, pero estamos entregando informes por separado. Y uno de esos criterios, recordemos chicos aquí, en la parte de las evidencias, estamos hablando la 046, aquí está. 046 es, aquí estamos. Taller, justificación de la metodología, aquí. Vámonos para la última evidencia. A ver, esta es, pero es que es de requerimiento, me fui muy atrás. 93931,
Aquí está 9.3 metodología. Esta es la actividad 5 de la 9.3. Vámonos acá. Aquí. Recuérdense que nosotros en esta evidencia, vamos a descargar nuevamente la evidencia, descargamos el instrumento. ¿Cómo vamos a estructurar esta evidencia? Aquí lo dice claramente. Debemos dar una justificación. Obvio que para yo poder llegar a esta parte de la justificación, porque empleé esa metodología, no vamos a seguir lo que pasa es que a veces estos instrumentos me generan confusión, porque la gente, bueno, yo imagino que es así. Cuando yo veo este instrumento, entonces yo empiezo y trato de estructurar mi informe según cómo aparece esto que está aquí o cómo aparecen estos criterios en lo que yo voy a evaluar. A ver, permítame, yo limito un poquito el video aquí para que nuestro audio quede mejor. Cuando nos hablan del instrumento de evaluación, mis corazones, en esta parte, aquí lo tengo. Cuando me hablan del instrumento de evaluación es simplemente criterios con los cuales yo voy a observar esos documentos que ustedes montan en la plataforma y voy a empezar en función de esto a ir evaluando. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, esto no es la estructura del trabajo que ustedes van a realizar. Ojo con esto. No quiere decir que yo primero llegue a la justificación, después haga una contextualización y después siga aquí. Eso no es así. Hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A las 7 a ver un policía en la cancha. Ok. Listo. Listo, muchas gracias. No hay por ir a avisar, digo, que no me oyeron. Sí, sí, que están descansando. Bueno. Entonces, disculpen aquí, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo desarrolle mi informe, esto no es el orden en que lo vamos a hacer. Fíjense que primero habla de la justificación, después me dice contextualización y después habla qué características tiene la metodología que forman parte del proyecto. Si yo me voy en función a esta estructura, me pareciese como que lo último va de primero y entonces ahí creo que a veces es lo que genera confusión con la parte de los instrumentos. Los instrumentos no son el orden en que van a colocar las cositas allí. El orden se los va a dar la lógica en el proceso del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a trabajar en función de justificar una metodología aplicada a mi contexto, yo leo allí, mira, me dice que debo contextualizar. Entonces, lo primero que, según la plantilla con la que estamos trabajando, yo llegué, tomé mi plantilla, que ya, esta es la del SRS. Cierro aquí. Perdón, no está proyectando la pantalla. No la está compartiendo. Ay, chicos, gracias por avisarme. Disculpen allí. Ahora sí. Sí, ok, ahora sí vamos bien. Vuelvo y entonces traigo la aplicación de esta parte de los instrumentos. Los instrumentos a veces en el orden en que están dispuestas, los criterios con los que se van a realizar las evaluaciones a veces presentan confusión. ¿Por qué? Porque a veces evidenciamos como que si de esta forma yo debiese estructurar el documento y así no lo es. El documento va en función de todo esto, pero con una estructura lógica. Al menos en esta evidencia, que es la parte de la metodología, la justificación, aunque está aquí de segundo, obviamente forma parte del todo. ¿Qué quiere decir esto? No va a llegar a un sitio específico que diga, mire, justifique. Y obviamente yo no puedo justificar mi metodología sin haber descrito primero dónde la voy a aplicar. En esta evidencia, la estructura que deberían, lo más lógico para, cuando hablamos a nivel lógico, a ver, permítame aquí, no guardamos nada aquí, estas son mis evidencias y aquí está mi plantilla. La plantilla lo que tratamos es tener como un estándar de presentación. Listo. La introducción siempre debe estar para que nos acostumbremos siempre, valga la redundancia, a crear esta cultura de presentación de documentos. Un documento que no tenga introducción es un documento que no tiene sentido, porque mi introducción es el objeto de lo que representa el documento. ¿Para qué lo estamos haciendo? El siguiente documento, el presente trabajo, la siguiente investigación. O sea, la introducción lo que refleja es qué es lo que vamos a hacer. Y lo primero que toda persona cuando revisa un documento es introducción para ver qué es lo que se espera en el desarrollo del documento. Cuando yo llego aquí a mi desarrollo, si estamos hablando de esta parte de la metodología, lo primero que yo voy a identificar según los criterios con los cuales estoy trabajando aquí, mire, me dice
contextualizar el proyecto. Contextualizar el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, yo lo primero que debería, si me hablan de contextualización, es hacer una pequeña descripción de cuál es el área que ustedes van a hacer su proyecto. Si lo voy a hacer en la clínica Santa María, entonces yo empiezo a hacer una pequeña descripción de lo que es la clínica Santa María y cuál es la problemática. La clínica Santa María, una pequeña descripción de lo que hace, sus funciones. El inconveniente que tiene en este momento es que no tienen mayor cobertura de su información. Entonces allí vamos entrando ya en materia. El proyecto lo que pretende, es por ello que se pretende crear una página web que contenga la información de la clínica, que publicite los servicios que presentan, los servicios en las diferentes áreas, y que pueda generar hasta un catálogo, una recepción de información a través de un formulario para gestionar citas, por decirles algo. Eso es contextualizar, es decir, especificar y clarificar o dar esa introducción de dónde se está haciendo, porque todos los documentos, vuelvo y les repito, son separados. Yo no tengo todos los documentos abiertos para saber si realmente hay continuidad en todo lo que ustedes me están dando. Yo simplemente leo esta evidencia e identifico las características de esta evidencia, lo que ustedes están dando en ese momento. Yo hice una contextualización, continúo. Yo leí la contextualización, ahora vienen los chicos, me dicen la metodología. Entonces aquí, siguiendo con esa, después mi contextualización, en función a lo que se pretende, crear la página, que haga todo eso, se estableció una metodología de desarrollo, que es la metodología, por darles un ejemplo, vamos a trabajar con la metodología de desarrollo rápido. ¿Por qué metodología de desarrollo rápido? Yo hago una pequeña descripción de la metodología. La metodología de desarrollo rápido tiene esta característica, esto y esto. ¿Para qué yo hago la descripción, una breve descripción de la metodología? Para como orientar y ver cuáles son esas características que tiene la metodología, pero que yo debo especificar más adelante o describir que esas características cómo entran dentro de mi proyecto. Entonces allí donde se recomienda revisar varias bibliografías, por eso habla de 5 referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque yo debo estar claro cuál es la metodología, por qué la estoy implementando, cuáles son las fases que esa metodología maneja, cuáles son los productos. Cuando hablo de productos, todas las metodologías tienen entregables, ya sea en la fase de análisis, ya sea en la fase de implementación. Es que estar claro cuáles son esos entregables con los cuales se desarrolla la metodología. Y los roles, todas tienen roles. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me voy a mi metodología, vamos a ver si en este caso, sabemos que nuestro material de metodología nos habla de la RAT. Y yo busqué la metodología de desarrollo rápido, hice un compendio, su investigación, y vamos a tomarla de aquí, de la que tenemos. Mi metodología RAT, escribí las características, tengo esto, y me habla de estas fases. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo, si me voy a casar con esta metodología, apropiarme de estas fases. ¿Qué significa esta fase? Yo voy según estas fases de la metodología, yo las voy a justificar en mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? La metodología de diseño rápido me habla que tiene un análisis de un diseño rápido que tiene unas fechas establecidas. Ellos hablan que no pasen más de 2 meses, que no puedan pasar más de un mes, dependiendo el tiempo que tú trabajes, y aquí lo tienen. ¿Qué se hace en la primera fase? Mi primera fase, prácticamente nosotros ya la hemos trabajado en cualquiera de las metodologías que tenemos allí, que es identificar esos requisitos. Entonces, listo. Aquí mire, mi metodología, la bibliografía te lo dice claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende de la herramienta? ¿Cuáles son los tiempos de desarrollo? Y hablar de presupuesto. Si mi metodología me dice que yo tengo que tener esto específico, yo tengo que trabajar eso en la metodología. Vamos a implementar en el documento, vamos a implementar la metodología de desarrollo rápido, después que hice una pequeña descripción basada en sus fases. Tenemos unos objetivos claros, que es el de crear una página web que permita el distribuir la información de la empresa y las características necesarias con un objetivo de marketing y traer más clientes. ¿Qué es lo que se espera de la página? Se espera que la página permita captar una población de más de 20% de los clientes potenciales a nivel del sector salud. O sea, y ustedes tienen que estar claros
¿Qué es lo que les va a permitir hacer su herramienta? ¿Qué tiempo? Si yo estoy hablando de una metodología de desarrollo rápido, sabemos que el mismo nombre me lo dice. Yo no puedo pasar más de 4 meses haciendo esto. Yo tengo plazo, listo. Mi metodología de desarrollo rápido tiene tantas fases. La primera fase nos comprendió un mes, ya lo cumplimos el mes, según esta metodología. Mi segunda fase me habla de que ya tengo que empezar a hacer prototipados. ¿Por qué? Bueno, porque ella me dice que como es desarrollo rápido, ya yo tengo que empezar a ir mostrando partes de la herramienta. Bueno, yo puedo hacer prototipo en cualquiera de las herramientas que nosotros ya visualizamos. En las técnicas de validación de requisitos, listo. Se trabajó que en la segunda fase ya estamos iniciando los prototipos, se mostraron unos prototipos al cliente porque esta etapa ya la hicimos. Eso corresponde a lo que era segunda y tercera fase. Hicimos simplemente prototipo de 4 pantallas. Ustedes describieron ahí cómo esta metodología la van insertando dentro de su desarrollo. Cuarta fase, vienen unas pruebas, obviamente que eso no lo hemos hecho y no hemos terminado la codificación, que es la tercera fase. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esa parte de prototipo, ojo, nosotros hicimos prototipos de validación de requisitos, más no prototipo funcional como lo menciona mi segunda fase en desarrollo rápido. ¿Qué dice mi segunda fase? Que ya con los requisitos, como los tengo ahorita validados a través de las diferentes técnicas que empleamos, yo ya puedo empezar a codificar y hacer partes funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a trabajar partes de la página con código HTML con el que vamos a empezar a trabajar, o si lo vamos a trabajar de una vez con sus estilos, con su parte visual, pero funcional, ya montándolos en un servidor y que simplemente estemos haciendo despliegues para mostrarle al cliente esa parte funcional. Eso es mi segunda y tercera fase. Se menciona y se describe allí. Se están haciendo, se van a empezar a crear. Tenemos un tiempo estimado de 3 a 4 meses para la creación de estos prototipos. Cada 3 semanas se le va a presentar al cliente para que, fíjense que allí dice validación con los usuarios, según esta tecnología, esta metodología de aplicación. Entonces, cada 15 días, cada 3 semanas, como ustedes establezcan, deben definir, pero tienen que decirlo dentro del informe. Es como esa aproximación de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Obviamente que mi cuarta fase tampoco la hemos terminado porque estamos haciendo ese proyecto, como ese plan. Entonces su cuarta fase sería, si yo estoy trabajando 4 meses de programación, obviamente que las pruebas van a estar desarrollándose de forma iterativa cada vez que se termine un prototipo y se muestre, y la prueba final la vamos a tener ya con todos estos prototipos unificados de una sola, en este caso, en un solo proyecto final, y se le va a entregar en este caso a nuestro cliente. ¿Qué tiempo establecido? Bueno, 5 a 6 meses estaríamos trabajando en esta última cuarta fase. De esta forma yo justifico cuál es, según mi fase, esa metodología que estoy implementando. Pero recuérdense que toda metodología tiene roles. Entonces, ellas tienen unos roles. ¿Qué pasa? Esta metodología de desarrollo rápido es una de las que tiene más cantidad de roles porque la idea es que divide y vencerás. Entonces, ellos pretenden tener muchos equipos de desarrollo para que de forma paralela, cada quien esté trabajando y se pueda terminar los resultados mucho más rápido. Obviamente, nosotros no tenemos este equipo de desarrollo. Yo me lo genero. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes genérense las partes más esenciales según mis roles, divídanse los trabajos. Si estoy únicamente solo haciendo, pero ya sabemos que únicamente solo no lo tenemos porque nosotros debemos tener otra persona que valide lo que estamos haciendo. Porque si yo soy el único omnipotente que digo que todo está bien y está correcto, y cuando yo lance un producto al mercado nadie lo vaya a consumir, hay una gran falla. ¿Cuál será la falla? Bueno, mira, nadie te validó que lo que tú estás haciendo está correcto. Entonces, nosotros en esta etapa de desarrollo, así sean nuestros representantes, nuestros papás, nuestros hermanos, que son los que van a ver lo que estamos haciendo, nuestros proyectos, alguien tiene que validar que eso esté correcto. Entonces, esa otra persona en la que ustedes se apoyan, incluyanla dentro de los roles. Que yo puedo tener 5 roles, no hay ningún problema. Usted establezca su nombre, Mónica Benítez, va a trabajar en el equipo de diseño, en el equipo de construcción, en el de base de datos y en el equipo de modelo. Perfecto. Bueno, ¿quién va a estar trabajando con el cliente directamente? Bueno, tengo un equipo de facilitadores que es aquella otra persona que me está apoyando. Listo. Que tengo mi equipo en este caso en el que trabaja con la venta y lo que es
es la parte de requerimiento. Pero como esto tiene que ver con el cliente, yo digo, la persona que trabaja con facilitador, y una vez que se forma parte del equipo del workshop. Pero es que incluyamos, es que lo digamos, que todos esos roles que según la bibliografía que ustedes revisaron, tiene la metodología, definirlos dentro del documento. No decir que yo la incluí porque la metodología es ágil, porque la metodología es importante porque estamos en épocas de cambio y esa es la que la vamos a trabajar. Pero eso no justifica porque tú estás usando esa. Porque el tiempo es corto. Pero todas trabajan en función del tiempo. Defíneme tiempos. Bueno, yo no puedo pasarme más de 6 meses desarrollando esa aplicación que tengo. Bueno, pero ustedes tienen que estar claros en una cosa, mis corazones. Nosotros tenemos una formación con la cual va a durar 27 meses, es decir, todavía el año que viene nosotros vamos a estar en etapa de formación. Entonces vamos a tratar de proyectarnos para que cubrir, aunque sea en estos 18 meses que les quedan ya nada más de formación, o 16 meses, porque acuérdense que no incluimos ni los diciembre, vamos a asumir un año, que nos queden 12 meses de formación, vamos a cubrir esta etapa que tenemos allí. Entonces yo divido mis 12 meses, si quiero seguir con esta metodología, en las fases con las que estoy trabajando mi prototipado. Pero me gustó más la metodología Scrum porque es una de las más ágiles, porque todo el mundo la está manejando. Justifícame que esa metodología, ¿cómo la vas a implementar en tu trabajo? ¿Y cómo lo voy a justificar? Aquí lo tienen. ¿Qué debe tener un proyecto Scrum? Debemos tener tiempo de reunión diaria, o sea, dame la hora que se van a reunir diariamente. Tenemos reuniones Scrum, las van a hacer cuando, semanal, quincenal, tienes que definirme esa parte de allí de los Scrum. Pero ella me voy a metodología Scrum y me di cuenta que la Scrum trabaja 3 roles esenciales. ¿Cuáles son mis roles esenciales? Bueno, yo tengo mi Product Owner, tengo el equipo de desarrollo, tengo el Cruise Master. Entonces, ¿quiénes forman estos 3 roles dentro de tu metodología? Eso hay que definirlo. Los sprints, ¿cada cuánto ustedes van a hacer revisiones de esas actividades que yo tengo allí? Mira, yo tengo mi backlog establecido, listo. ¿Cuál va a ser tu backlog? Entonces definamos su backlog. Para ustedes van a ser todos esos requisitos funcionales que ya tenemos definidos dentro de ese informe de requerimientos funcionales. Yo escribo allí. Tenemos una lista en este momento de 15 tareas con las cuales vamos a empezar a trabajar, organizadas. ¿De qué forma organizamos? Recuerden que el informe de validación nos habla de una prioridad de organización de los requerimientos funcionales. Entonces, ¿quién es el más importante? Se establecieron prioridades en la ejecución de las tareas basado en la seguridad, basado en las interfaces, basado en el criterio que dijo el cliente, porque el cliente también es un elemento esencial. Bueno, basado en los criterios establecidos por el Product Owner, se identificaron las prioridades de los requisitos. Entonces, la idea es, y lo que se pretende con el documento, es que si yo establezco una metodología, identifíqueme según las etapas o las características de esa metodología, cómo ella va a estar dentro de su proyecto. Obviamente que hay etapas que no hemos culminado ni hemos ni siquiera empezado, como en la parte de la codificación o la parte de las pruebas. Simplemente las mencionamos. Toda esa parte de lo que es esa retroalimentación en función de cada una de estas tareas que estamos trabajando. Que si yo voy a trabajar con un Scrum, pueden de una vez hacerme un pequeño tablero de Scrum y colocarme allí esas actividades que piensan ustedes hacer. Como un ejemplo. Pero de esta manera, acuérdense que nos habla que debemos utilizar elementos visuales en este ejemplo, en esta metodología. ¿Qué quiere decir? Que yo debo emplear recursos visuales que me permitan identificar esta metodología allí. Yo hice todo puro textual y entonces yo lo puedo entender, pero la idea es que ¿cómo le justificas todo a tu cliente si hablas todo en puro documento? Es mucho más fácil que tú emplees elementos visuales como esto, por dado el caso el que tenga Scrum. El que requirió la metodología de prototipado para su desarrollo, bueno, se fue a buscar en la documentación cómo trabaja el prototipado o si no, desarrollo. Aquí tengo un modelo de prototipado en inglés. Mira, yo tengo aquí este modelo y de una vez voy añadiendo fechas, puedo ir añadiendo características, le puedo colocar
etapas y describo aquí cómo se describe en esta parte. Fíjense que en esta metodología de prototipado él tiene 6 etapas. Entonces, bueno, en la etapa primera, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Que esto ya lo tenemos en muchas de las metodologías, como les estoy diciendo. Entonces, esto ya ustedes pueden describir aquí cómo se hizo. Ustedes interesaron entrevistas, los que usaron encuestas mencionan la encuesta, los que utilizaron técnica de observación mencionan la técnica de observación aquí, porque esta parte ya lo tenemos listo. Entonces, es ser sustancioso al momento de justificar el empleo de esa metodología. Voy a dejar de compartir aquí en este momento y cuéntenme si se entendió esta parte de cómo hacer bien esa justificación de la metodología empleada para el proyecto que ustedes van a desarrollar. A veces es no solo leerlo, sino apropiarse de esos conceptos. ¿Cómo me apropio de un concepto que yo simplemente pueda modelar? Ya ustedes han desarrollado diferentes elementos visuales. Tenemos muchachos, recuérdense también que la herramienta con la que estábamos viendo en estos días para el prototipado, que es Mocus. Mocus tiene muchos modelos. Permítanme, yo lo activo aquí. Espérense, Mocus. Aquí está, fíjense. Mocus, recuérdense que es esa metodología que utilizamos para la validación. A ver, yo la describo de aquí. Aquí, en la validación de requisitos, recuerden que tenemos diferentes metodologías, diferentes plataformas, disculpen, para desarrollar esos prototipados con los cuales nosotros podemos validar requisitos. Este prototipo es de validación de requisitos más, no es prototipo de metodología. Entonces, esto es que, permítanme, yo les comparto aquí. Recordamos que estas herramientas de prototipado que aparecen aquí, ustedes con el tiempo que dediquen pueden curiosear. Pero nosotros explicamos esta de Mocus aparte de Figma, porque en este caso Lady nos mencionó que Figma le estaba generando muchos errores, porque sabemos que Figma es una herramienta que consume muchos recursos, entonces también nos limita la parte de los equipos con los que estamos trabajando. Mocus es una también de prototipado, pero es más sencilla, no consume tantos recursos y las plantillas son muy fáciles de manejar. Entonces, ¿qué pasa con Mocus? Fíjense que Mocus tiene en esta parte, en este caso, las herramientas con las que nosotros vamos a prototipar, que pueden ser cualquiera de estas páginas que ya son plantillas hechas, que simplemente las cambio. Aquí en estas páginas, fíjense, ustedes pueden emplear cualquiera de estos interactivos. Miren cómo tenemos acá herramientas que nos permiten ver y generar modelos. Entonces cualquiera de estos lo pueden utilizar ustedes para explicar esa metodología con la que estamos trabajando. Si son algún tipo de diagrama, fíjense que también son implementar todas estas herramientas en línea que ustedes pueden utilizar para simplemente hacer visualmente más atractivo ese mensaje que ustedes van a transmitir a través de la metodología. ¿Por qué esa metodología? Entonces, apropiémonos de todas estas herramientas con las que hemos interactuado para que ese informe de la justificación no sea tan rígido, sino que, fíjense que él le sugiere parte dinámica, le sugiere parte creativa, como por ejemplo esta parte del Scrum, que aquí ellos trabajaron con el cuento del gallo y el cochinito. Entonces es que tratemos en lo posible de los elementos visuales, que es emplearlos en nuestros informes como herramientas poderosas. Pero ¿cómo puedo hacer yo uno? Básense en las fases. Si quieren trabajar con Mocus, yo quiero en Mocus representar las fases de la metodología con la que yo trabajé y en lo que bueno, pueden trabajar una parte de un mapa. A ver, aquí yo puedo identificar, puedo trabajar un tablero, que lo hemos hecho en Trello, pero aquí en este caso los crea de una forma más sencilla, y trabajo un tablero y lo copio y lo pego allá, y entonces aquí yo tengo mi tablero para trabajar en este caso estas actividades. Para ver, espérense que me lo cargue. No me lo cargo. Vámonos a crear uno nuevo.
y yo quiero trabajar un tablero para explicar en mis actividades, mis fases o mi proyecto. Miren, trabajo aquí con un analítico o puedo trabajarlo aquí las diferentes etapas. Mire, resulta que esta metodología trabaja con 4 etapas, con 5 etapas, o son las que yo en este momento son las con las que he trabajado mayormente. Entonces yo simplemente llego y en cada una de estas notas escribo cuáles son las cosas que voy a desarrollar. Y entonces trabajo esta metodología, y aquí en este caso sería análisis. Yo trabajo esto en este momento en la etapa de análisis, diseño, ejecución, diseño rápido, análisis, diseño, las 4 etapas básicas, y pongo aquí en estas pestañitas las tareas que se realizan en cada una de ellas. O sea, seamos creativos para justificar esa parte de la metodología con la que vamos a trabajar. Chicos, cuéntenme si esta parte quedó clara, si hay alguna duda, alguna explicación con respecto al material que se va en este caso a mejorar para esa evidencia, donde debemos justificar bien cuál es la metodología con la que vamos a trabajar. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, pero me quedó claro. Ok. Ya que está largo el trabajo también. Sí, en hasta el momento todo está claro. Sí, porque es que, Para mí no. fíjense qué es lo que quiero, mis corazones. Sabemos que la idea es que esos productos que ustedes entreguen cumplan con todas las normas. Que resulta que hicieron una auditoría y vinieron a revisar las evidencias que ustedes tienen, porque a veces se presentan esas situaciones. Permítanme un momentico, si todo está claro, yo voy a